Hola, pues bienvenidos a todos, hermanos, del segundo año del Instituto Teológico Internacional, a esta, a esta materia que se llama Introducción a las Epístolas Pastorales. Y pues el día de hoy ya es la última clase, ¿ok? Vamos a terminar de ver la epístola de Tito. Es una epístola también muy cortita, tiene 3 capítulos solamente. En la clase anterior pues vimos el capítulo 1 y el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 y capítulo 3 de esta epístola. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganmelo saber, hermanos. Les voy a pedir ahí, me ayuden a cerrar sus ojitos y vamos a orar en esta tarde. ¿Okay? O más bien en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la guía, Señor, es la lámpara que nos alumbra en este caminar, ya sea en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos pues perdón si en algo te hemos fallado, Señor, en esta mañana, y te pedimos que tú nos des y nos reveles tu palabra. Porque no importa qué tanto estudio podamos tener de ella, Señor, si tu espíritu no la revela a nuestras mentes y a nuestro corazón, Señor, es un conocimiento que vamos a tener de más y que a veces no vamos a poder aplicar. Señor, revélanos tu palabra para poder llevarla por obra, Señor, a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, Señor, y sobre todo para la relación que tenemos contigo. En esta mañana te pedimos que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra y que nos ayudes a entenderla más y más, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a iniciar esta clase de Tito. La vez pasada, ahí con Tito estuvimos viendo las características de los falsos maestros, ¿no? Y también vimos, esto es de la clase pasada, cómo confrontarlos. Ahí Pablo también hizo mención de un escritor en Creta, ¿no? Era Epímedes, ¿ok? Y de hecho, pues usó ahí una frase, cómo consideraba a los cretenses. Eso viene en la clase anterior. Y el día de hoy vamos a ver lo que viene en el capítulo 2 de la epístola de Tito. A los cristianos y la doctrina, el capítulo 2, del verso 1 al 10, un nuevo hogar. Se va referente a una serie de lineamientos. La palabra de Dios es desacreditada, ¿no? Las personas acusan con maldad. El mensaje cristiano no es convincente. Esas eran algunas cosas que estaban afectando en la iglesia o que estaba pasando la iglesia ahí en Creta, que son 3 cosas. Vuelvo a repetírselas. La palabra de Dios es desacreditada. ¿Por qué? Por el testimonio, por la vida de los creyentes, ¿no? Las personas acusan con maldad, o sea, siempre van a estar los ojos de los inconversos sobre la iglesia. Y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, inciso C, el mensaje cristiano no es convincente. No había una verdadera convicción o no había un verdadero testimonio para que los inconversos pudieran creer. Y Pablo le recalcaba estos puntos a Tito, sobre todo en esa isla de Creta. Vamos al capítulo 2, ahí por favor tomen sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias en Tito, capítulo 2, por favor. Vamos ahí al capítulo 2 y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es impresionante, hermanos. Anoche estaba platicando con un hermano e igual volvemos a lo mismo, hermanos. Si no cumplimos el orden que Dios nos está dando en su palabra, esto no solamente viene en Timoteo y en Tito, también Pablo se lo habla a los Efesios, en la carta a los Efesios, se lo habla a los Colosenses, hermanos, y establece también un orden, y yo ya se los había comentado.
Primero es tu relación con Dios, la palabra y la oración. Segundo es tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Si tú no estás bien en eso, muy difícilmente vas a estar bien en lo otro. Y de hecho no va a haber un orden, no va a haber un testimonio como tal. Si ustedes vuelven a leer Timoteo y Tito, vas a ver que el apóstol Pablo sobre todo recalca que deben de estar bien en sus hogares, deben de estar bien desde sus casas para dar testimonio, para decir, para que los demás puedan ver que en verdad son personas que aman al Señor y que quieren agradarlo. Y sobre todo aquí dice el 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesario a veces, hermanos, estar bien dentro de nuestro hogar? Por esto, hermanos, porque la gente muchas veces, y no es para darle gusto a la gente, es para estar bien delante de Dios. El gusto a los demás o el testimonio a los demás ya viene por demás, pero sobre todo que tú estés bien delante de Dios. Señor, ya no quedó en mí, yo estoy haciendo las cosas que tú me pides en tu palabra para con mi esposo, para con mi esposa. Eso es lo que nos corresponde. De hecho, en Efesios, ahí se los dejo de tarea, bueno, no es tarea así oficial, pero lo pueden leer, Efesios capítulo 5, versículo 21. A mí me impacta cuando dice que sométanse los unos a los otros en el temor, ¿no? En el temor a Dios. Sobre todo haciéndolo para Dios. Que tengas presente a Dios en cada una de estas cosas que has de aplicar a tu vida. A eso se refiere Pablo, ¿ok? Seguimos, hermanos. La sana doctrina. Sana significa saludable. Es una palabra que Pablo utiliza 9 veces en las epístolas pastorales, 5 veces en Tito, hermanos. Siempre en él, en el sentido de que la verdad produce bienestar y crecimiento espiritual. La verdad de las escrituras produce un bienestar en tu vida, un bienestar en todas las cosas que tengas y un crecimiento espiritual. En Tito 2, del 2 al 10, se refiere a verdades, actitudes y acciones que corresponden con la verdad bíblica y se basan en ella. A eso se refiere, hermanos, sobre todo, ¿no? Esta palabra. El pueblo de Dios debe conocer la verdad que conduce a la salud espiritual plena, no solo para agradar a Dios, hermanos, sino también para tener un testimonio eficaz ante los creyentes. Porque muchas veces vamos a la iglesia y, ay, el brother, qué buena onda es el brother. Pero, uy, te acercas a su esposa o a sus hijos. Pues mi papá es así acá, pero ya en la casa, uy, lo deberían de ver, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas situaciones así que he visto con hermanos, que bien chidos en la iglesia, pero en sus casas, híjoles, pintan otra cara. Entonces, cuidado, hermanos. Pablo le dice a Tito que debemos desde la casa ser íntegros. Ancianos, hombres de edad avanzada. Esto sobre todo se cree que se le habla a los ancianos como tal, a hombres ya maduros, ¿ok? Sobrios, moderados en el uso del vino. Eso significa que sean sobrios y sobre todo con una mente clara, hermanos, que tengan una mente clara, porque a veces parecen algunos hermanos que divagan, están divagando y parece que están borrachos con las conversaciones o con las cosas que hablan, hermanos. Aún hasta con la Biblia, ¿no? Con mente clara, por favor. Serios, honorables, solemnes, sensibles, sensatos y saludables en su vida espiritual. A eso significa la seriedad. No es una persona que no emita palabras, que no diga, que no hable, no. A eso se refiere la seriedad en el carácter de estos hombres. Prudentes, con buen juicio para distinguir lo bueno y lo malo, avisado, directo, previsor. En esta carta Pablo pide prudencia a los ancianos y a las ancianas, a los jóvenes y al pastor, ¿ok? Entonces, al referirse a estos ancianos es a hombres de edad avanzadas. No se refiere a los pastores, ¿ok? Está hablando de los ancianos como tales, hombres con una cierta edad y con años,
¿ok? Sanos en la fe. Una fe bíblica es fruto del Espíritu y está puesta en la revelación de Dios. Esta fe es el fundamento de la estructura de la vida cristiana, hermanos. Debe ser nuestro fundamento. ¿En qué está fundamentada esa fe? Debe estar fundamentada en las escrituras, en los principios bíblicos, desde la regeneración hasta la plena santificación. Amor, un amor que abunda en ciencia y en todo conocimiento. Este amor debe de provenir de la palabra de Dios. Debe de ser algo que la palabra produzca en tu corazón, en tu vida, en tu mente, ese amor que al leer tú la Biblia sea producido para que tengas ese amor para con Dios y para con los hombres también. Un amor no sano ama al mundo y a las cosas que están en él, ¿ok? Ese es un amor malo que no debe estar. No debemos de amar ni al mundo ni a las cosas que están en él. Sanos en la paciencia. Otras versiones hablan de constancia y perseverancia, ¿ok? Esperanza, constancia y perseverancia, eso significa sanos en la paciencia. El llamado del pastor es a ser sanos en las tres virtudes cardinales: fe, amor y esperanza. ¿Ok? Fe en Dios, amor hacia todos y paciencia hasta el fin. Entonces, esto es una exhortación que Pablo hace aquí sí a los líderes. ¿Ok? Entonces, fe en Dios, hermanos, no debe de caer nuestra fe en Dios. El amor hacia con todos. Acuérdense, en Romanos también el apóstol Pablo lo decía, y paciencia hasta el fin. Ok, características de las ancianas. Ancianas, mujeres que ya no tienen la responsabilidad de criar hijos. A esto se refiere, hermanos. Ya no tenían esa responsabilidad, ya eran mujeres maduras, con cierta edad, con una edad alrededor de los 60 años. De hecho, por ahí leímos en Timoteo capítulo 5, primera Timoteo capítulo 5, que nos habla de las viudas y nos habla de una lista que a las viudas no menores, ¿no? De 60 años o a las viudas jóvenes, no las metas en la lista. Y eso se refería efectivamente a que estas mujeres, a las jóvenes, iban a tener deseos de casarse y que no iban a poder cumplir ese compromiso. El apuntarse a esa lista era porque tenían un compromiso hacia con la iglesia. Y Pablo sobre todo le decía a Timoteo: recluta a aquellas mujeres que ya no tienen responsabilidad de criar hijos, o sea, mujeres que ya pueden estar presentes en la obra de Dios ante la iglesia. No a las jóvenes, todavía no, las jovencitas, las viudas jóvenes, pues pueden volverse a casar, prioridad de su marido y sus hijos, pero a las ancianas que quieran servir, que ya estén, que tengan el tiempo, que tengan la disposición, adelante, que se anoten. Reverentes en su porte, no solo deben de hacerlo para Dios, que significa que deben de ser honorables. A esto significa las reverentes en su porte, honorables y solemnes, sensatas en su vida espiritual. No calumniadoras, término que se emplea en 34 ocasiones para describir ¿a quién? A Satanás. Satanás es un calumniador, quien es el calumniador más grande que existe. Cuidado, hermanos, porque si somos calumniadores, híjoles, tenemos un parentesco ahí dirían por ahí los chavos, con el chanclas, con Satanás. No esclavas del vino, igual, con mente clara, no deben de tener una reputación de bebedoras, no deben de tener una reputación de mujeres que son guiadas por el alcohol o que no tienen una mente clara, no tienen un razonamiento claro, ¿ok? Maestras del bien, deben practicar y enseñar a todo lo que agrada a Dios, y en particular las lecciones halladas en los versículos. Y ahí tenemos los versículos que estamos viendo, Tito capítulo 2 del 4 al 5. Estas mujeres, enseñanzas de las ancianas a las mujeres jóvenes.
Vamos a ver rápido esto, ¿ok? Amar a sus maridos y a sus hijos. Se basa en la voluntad de Dios y no en la dignidad del marido. La palabra griega pileo hace hincapié en el afecto. Entonces, podemos ver ahí las notas, lo que les decía hace rato en Efesios capítulo 5 del 22 al 23, el rol de la mujer en el matrimonio, hermanos. ¿Ok? Volvemos, esta frase me gustó muchísimo, se basa en la voluntad de Dios y no en la dignidad del marido. ¿Ok? Volvemos, ten presente siempre a Dios, que eso que tú haces para con tu marido es porque el Señor lo ha ordenado y lo ha pedido y que tú estás quedando bien delante de nuestro Padre, ¿ok? Entonces tengamos presente nuestros papeles para agradar primeramente al Señor. Prudentes, directas y puras, a eso significa que es una mujer prudente, directa y pura. Castas, limpio, inocente y modesto, ¿ok? Deben de ser mujeres limpias, inocentes de cualquier culpa o acusación y modestas, ¿ok? Cuidadosas de su casa, mantener con excelencia un hogar piadoso para el esposo y los hijos es una responsabilidad de la mujer cristiana que no es susceptible de negociación. Volvemos y podemos ver la evidencia bíblica. ¿Por qué Pablo, les vuelvo a repetir? Lean Timoteo, capítulo 5. ¿Por qué aún con las viudas que no tenían responsabilidad de un marido, Pablo les decía que sean las ancianas, que se inscriban a esa lista las mujeres ya grandes, maduras, las que ya no tenían esas responsabilidades como tal? Y eso que se refiere a las viudas. Entonces, que ya no tenían una responsabilidad con el marido, pero sí tal vez con los hijos. Pero ya a esa edad, muchos de sus hijos ya estaban grandes, ya no les tenían que estar cambiando el pañal o estar viéndoles si tenían sucia la boca, ok, ya eran hijos dependientes de sí mismos. Entonces, por eso dice cuidadosas de su casa, ok, sujetas a sus maridos, relación con el feminismo. Esta frase está relacionada con el feminismo radical. Era parte integral de la mitología antigua de babilonios y asirios. O sea, el feminismo radical ya existía desde antes, ¿eh? El que siempre le tiraran al orden de Dios, siempre ha existido, hermanos. Así como del agnosticismo griego que se dispersó por todo el imperio romano durante el tiempo del Nuevo Testamento, que fue un peligro constante para la iglesia primitiva. El propósito de la conducta piadosa es eliminar cualquier posibilidad de oprobio a las escrituras para que una persona se convenza de que Dios puede salvar del pecado. Necesita ver a alguien que vive una vida santa. O sea, si tú no tienes un testimonio, ahorita te estoy llevando la clase de evangelismo también, si la mayor predicación que nosotros podemos dar es nuestro testimonio, hermanos. Cree en Jesucristo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero híjoles, ¿cómo va? Pero te ven peleando con tu marido, ven ahí peleándote con tus hijos que te faltan el respeto y todo. ¿Tú crees que en verdad tendrá ese peso tu predicación o tendrá peso tus palabras cuando ven esa conducta en tu casa? Cuando alcanzan a percibir que no estás bien dentro de tu hogar, ¿crees que tendrá ese peso? ¿En verdad estarás siguiendo las escrituras? ¿En verdad estaremos fundamentados en la obediencia a Dios? Hermanos, de verdad, y muchos hermanos aquí te van a sacar aquellos, pero la Biblia dice que el que no aborrece a padre o madre, o a hermano, hermana, esposo o a mujer, vamos, escúchenla, por ahí tiene unas prédicas muy buenas el pastor Armando Lucy y los demás pastores como el pastor Sugel Michelén también. Esa palabra aborrecer en el evangelio significa amar menos. Y eso se refiere a que ames menos, o sea, que en primer lugar tengas a Dios. Y el tener en primer lugar a Dios, hermanos,
no quiere decir que tengas en primer lugar el servicio a la iglesia, no. En tener en primer lugar a Dios es, vuelvo a repetir, tu comunión con Él, oración y palabra. Porque sí ha habido casos, el otro día también les conté, y sé del caso de una hermana que, híjoles, desde en la mañana estaba en la iglesia barriendo y trapeando, y aquí dejaba bien limpio y bien contenta, hermanito, ¿en qué le ayudo, hermanito? Y aquí andaba, bien padre, qué bueno, hermanos. Ojalá todos los servidores tengamos esa actitud, pero un día un pastor le preguntó, hermana, oye, ¿usted no tiene marido e hijos? Porque siempre veo que llega desde temprano y su marido y sus hijos. Sí, sí los tengo, pero primero es mi Dios antes que mi marido y mis hijos. No, hermanos, ¿sabes qué hizo ese pastor, hermana? Discúlpeme, pero tiene que primero atender a su marido y a sus hijos. Y cuando tenga tiempo, entonces sí, vénganse aquí a servir a la iglesia. Porque, hermanos, de verdad, eso no es dar testimonio. Y vuelvo, hermanos, quitémonos la idea de que el servicio a Dios es el amar a Dios. No, hermanos. Así lo han implementado muchas iglesias, sino el amar a Dios, hermanos, dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos está estableciendo el Señor en su palabra? ¿De qué manera puedo yo dar a demostrar mi amor hacia Cristo y hacia las cosas que Dios me dice? Pues haciendo y cumpliendo su palabra en nuestras vidas. Así es la mejor manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues órale, ¿te dices cristiano? Pues házmelo ver. ¿Y cómo? Guardando el orden de Dios, hermanos. Y créeme que tarde o temprano eso va a dar fruto y va a hablar delante de los demás. De verdad. Y tus palabras van a tener ahora sí el peso que deben de tener como cristiano. Ok, seguimos. Si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no la obedecen, la palabra es deshonrada. Muchos han han escarnecido a Dios y su verdad a causa de la conducta pecaminosa de los que afirman ser cristianos y no lo son. Entonces, tu testimonio pesa mucho cuando tú hablas. ¿Ok? El propósito de la conducta piadosa, eliminar cualquier posibilidad de oprobio a las escrituras. Para que una persona se convenza de que Dios puede salvar el pecado, necesita ver a alguien que vive una vida santa. Si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no la obedecen, la palabra es deshonrada. Muchos han escarnecido a Dios y a su verdad a causa de la conducta pecaminosa de los que afirman ser cristianos y no lo son. Volvemos a repetir esas palabras, esas tres frases, déjalas bien en tu mente, tenlas bien presentes. Nosotros, sobre todo Pablo, uno de los propósitos de esta epístola era hacerle ver eso a Tito y que Tito atendiera ante esa situación y que viera que los hermanos en verdad motivarlos a que desde sus casas cumplieran y agradaran a Dios para así ser de testimonio a los cretenses. Vamos al versículo 6, hermanos. Exhorta a sí mismo, capítulo 2, 6 de Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Ok? Son algunas instrucciones que Pablo le da a Tito en el capítulo 2 del verso 6 al 10. Vamos, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Esa palabra, perdón, ahí se me fueron ese escrito. Jóvenes, pues se refiere a gente joven, en este caso, aquellos jóvenes. De hecho, Timoteo era considerado joven y Timoteo tenía una edad de entre 30 a 40 años, ¿ok? Y eso que era un joven, así le dice, nadie tenga en poco tu juventud, así le dice el apóstol Pablo en la epístola, en 1 Timoteo 4:12, sino sé ejemplo. También a Timoteo le decía, sé ejemplo, así como le dice a Tito. Entonces,
Prudentes, palabras claves que estamos viendo en estos pasajes. Prudentes significa sensatos y sobrios. Palabra sana, la conversación diaria, ¿no? Nada malo que decir. A eso se refiere a palabras, no disparates, no groserías, no cosas que calumnien, no chismes, ¿ok? Irreprochable, por encima de cualquier acusación, nada malo que decir de tu persona. Debes de ser irreprochable, Tito, ¿vale? Nada malo que decir. Eso significa, de nuevo, como en el versículo 2:5, el propósito de la vida piadosa es silenciar a los opositores del cristianismo y el evangelio, ¿ok? Puedes ver en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 11 al 12, y dar credibilidad al poder de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es? Que no tengan, que seamos irreprochables y que la gente no tenga nada malo que decir en contra de nosotros. ¿Para qué esas cosas se las estaba pidiendo Pablo a Tito? Sobre todo que eso era con un propósito y una finalidad, el silenciar a los opositores del cristianismo y del evangelio y dar credibilidad al poder de Cristo. Para eso, hermanos, para eso, o sea, nosotros también tenemos que ver cómo estamos en nuestras vidas y autoexaminarnos también. Siervos, este término obvio se usaba para los esclavos, tanto hombres y mujeres como niños en el Imperio Romano y en gran parte del mundo antiguo. Era la propiedad, de sus amos. Si acaso tenían pocos derechos civiles y a muchos se les daba un poco más de dignidad o cuidado que los animales domésticos. O sea, es algo, un dato curioso. O sea, los trataban a los esclavos en la antigüedad casi como animales. Y en ocasiones los amos que eran un poco más considerados, pues decían, no, no es un animal, es un ser humano, pues le voy a dar todavía de comer, vestido, o veían por ellos. En el Nuevo Testamento no promueve ni condena la práctica de la esclavitud, pero en todas partes enseña que la libertad de la servidumbre al pecado tiene una importancia infinitamente mucho mayor que la libertad de cualquier yugo humano que fuera en esta vida. Puedes ver Romanos capítulo 6, versículo 22, acerca de este tema de los siervos. Entonces, cuando se refiere a la palabra siervo, en la actualidad aterrizamos como empleados, trabajadores, obreros o gente que está sujeta a algún patrón o algún jefe de área. ¿Ok? Que se sujeten, que agraden en todo. ¿Ok? A la enseñanza clara de Pablo es que hasta en las circunstancias más serviles de los creyentes deben ser obedientes y procurar agradar a las personas para las que trabajan. Trátese de amos incrédulos o de hermanos en la fe, justos o injustos, amables o crueles. Cuando más están obligados los creyentes a respetar y obedecer a los empleadores para quienes trabajan de manera voluntaria, como sucede con la obediencia de la esposa al marido. Ahí tenemos algunos versículos. La única excepción se daría si a un creyente se le exige que desobedezca la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo ya no puedo obedecer a mi jefe o a mi patrón? Pues es hasta ese entonces, hermano, hasta ese entonces. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro ahí en el libro de Daniel. De hecho, ustedes pueden ver, hermanos, Dios pone las autoridades, tenemos que obedecer a las autoridades. ¿Hasta cuándo puedo obedecer a una autoridad? Pues en Daniel está el caso de estos tres jóvenes, de sus amigos de Daniel, que puso la estatua el rey Nabucodonosor y quebrantaba la ley de Dios con respecto a la idolatría. Y ellos no podían arrodillarse. Hasta ahí entonces ellos dijeron, yo ya no te puedo obedecer, rey Nabucodonosor, y si nos vas a echar al horno de fuego, pues échanos, porque nosotros no podemos quebrantar la ley de nuestro Dios. En todo podemos obedecer a las autoridades, excepto cuando se topa con la palabra de Dios o con algo que va en contra de su palabra.
¿Hasta dónde debo de obedecer una autoridad? Hasta esos límites, ¿ok? No defraudando, un término usado para aludir al desfalco o a la malversación de fondos. Fieles en todo, lealtad sin condiciones ni excepciones. Adornen la doctrina. Pablo recalca de nuevo que el propósito supremo de la vida virtuosa es hacer atractiva la enseñanza de que Dios salva a los pecadores. Y eso es dando tu testimonio, hermanos. Cumple la palabra de Dios a través de tu vida, a través de tus obras, a través de lo que hagas y hables. La maravillosa gracia de Dios. Este pasaje también nos habla de la gracia de Dios. La manera cristiana de vivir estaba basada en la gracia generosa de Dios. ¿Ok? Y ahorita vamos para allá a ver qué quiere decir con esto de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice Pablo a Tito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo, estos pasajes es el corazón de la carta en que se destaca el propósito soberano de Dios en su llamamiento de los ancianos y en los mandatos que da a su pueblo para que vivan en justicia e integridad. Producir la clase de testimonio que cumple a perfección el plan y propósito de la salvación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Nos quiere dar a entender ya en estos pasajes. Hermanos, lo acabo de decir, es el propósito soberano de Dios en su llamamiento a los ancianos y en los mandatos que da a su pueblo para que viva en justicia e integridad. Y eso debe dar o producir la clase de testimonio que Dios cumple a perfección en el plan y el propósito de salvación de Dios. Pablo condensó el plan de salvación de Dios en tres realidades. Una, la salvación del castigo. ¿Ok? Vuelvo. ¿En qué condensó Pablo el plan de salvación de Dios? Son en estos tres puntos: la salvación del castigo, del poder, ¿ok? De la presencia del pecado. Y ahí viene, lo podemos ver en Tito capítulo 2, capítulo 2, verso 11, Título capítulo 2, versículo 12 y Título capítulo 2, versículo 13. Entonces, estos pasajes nos hablan del plan de salvación de Dios y cómo el Señor, sobre todo, son realidades. En el verso 11 nos habla de la salvación del castigo, en el 2 del poder y en el 13 de la presencia del pecado. Vamos a ver rápidamente las palabras claves de estos pasajes. Sobre todo empieza mencionando la gracia de Dios. No es una simple referencia, hermanos, al atributo divino de la gracia, sino a Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada. ¿A qué se refiere con la gracia de Dios? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia encarnada del mismo Dios, soberano, poderoso y grande. O sea, el regalo supremo de Dios a la humanidad caída. Todos los hombres. Esto no enseña la salvación universal. Significa más que nada que se refiere sobre todo a la humanidad, es traducida los hombres para referirse a la humanidad en general como unidad categórica y no a todos y a cada uno de los individuos humanos. O sea, está hablando en general así, ¿no? Ahora sí que el Señor sabe quiénes han de ser los que le acepten, los que en verdad
van a ser salvos. Jesucristo hizo un sacrificio suficiente para cubrir todos los pecados de todo aquel que cree. Vienen los pasajes, lo puedes encontrar en Juan, en Primera de Timoteo y en Primera de Juan, acerca de que nos habla de este tema, que Jesucristo hizo solamente un sacrificio para siempre y para todos los pecados, pasados, presentes o futuros que podamos llegar a cometer. Pablo aclara en las palabras introductorias de esta carta a Tito que la salvación se hace eficaz solo por medio de la fe en los escogidos de Dios. ¿Ok? Puedes ver eso en Tito capítulo 3, verso 2 también. De toda la humanidad, solo los que creen serán salvos. Entonces, ¿quiénes son los salvos? Volvemos, eso viene en Juan. Sobre todo a mí me agrada mucho Juan capítulo 3, versículos del 16 al 19, y te dice quiénes son los salvos y quiénes son los condenados. Dice esos pasajes que los que le recibieron han sido salvos y los que le rechazaron o no le recibieron ya han sido condenados. Entonces, en Jesucristo está nuestra salvación, hermanos, pero el rechazarlo está la condenación. ¿Ok? Renunciando, esa palabra, la salvación es transformadora y la transformación, el nuevo nacimiento, produce una vida nueva en la que el poder del pecado ha sido quebrantado. Entonces, tenemos el que renuncia a esa salvación, pues está renunciando a todo lo que prosigue después de ser salvos en Jesucristo, a una regeneración, a dejar su vida pecaminosa. Por eso son condenados. Hay una frase que a mí me gusta del pastor Armando Alducin que usa y que dice: Dios no nos va a condenar por ser pecadores. Dios nos va a condenar por rechazar la medicina a esa enfermedad que se llama pecado. ¿Y cuál era esa medicina? Jesucristo. Todos tenemos esa enfermedad. Todos somos portadores de esa enfermedad que es peor que el COVID-19, que es el pecado, y todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en cuanto el Señor vio que éramos pecadores, mandó la solución a eso, nos dio la medicina en Cristo Jesús, pero si tú lo aceptas, tú puedes curarte de ese mal, tú puedes curarte de esa enfermedad, pero si tú lo rechazas, estás diciendo: yo acepto mi enfermedad y prefiero morirme en mi enfermedad a tomar tu medicina, Señor. Entonces, cuidado, hermanos. Esa es la condenación. La esperanza bienaventurada, una referencia general a la segunda venida de Jesucristo que incluye la resurrección. ¿Ok? Ahí vienen algunos pasajes que te pueden ayudar a comprender más esto. Y el reino de los santos con Cristo en gloria, la manifestación gloriosa, la aparición de la gloria. Esta será nuestra salvación de la presencia del pecado. Gran Dios y salvar. Entonces, en esto se resume el capítulo 2 de Tito, que nos habla sobre todo de los ancianos, las ancianas, los ministros de Dios, ¿no? Nos habla también de los jóvenes y nos habla de su gracia y la cuestión de la salvación y la condenación, hermanos. Eso viene en el capítulo 2 de Tito, de la epístola a Tito. La nueva humanidad, esto ya es parte del capítulo 3. Nos habla de una nueva humanidad o el propósito porque haya una humanidad nueva, una humanidad transformada por el poder de las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo. Los cristianos deben de ser ciudadanos ideales. El Evangelio, un poema. Cierre, Pablo envía refuerzos a Tito. De hecho, lo vamos a ver ahí en la carta. Vamos a leerlo. Vamos ahora al capítulo 3 de Tito y dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con
todos los hombres. 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto viene también en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es curioso, hermanos, igual lo puedes subrayar ahí en tu Biblia. ¿Por qué Pablo dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración? ¿A qué lavamiento se refiere? ¿Habrá un lavamiento que nos regenere? Claro, hermanos, cuando tú vas a Efesios capítulo 5, me parece que es el versículo, ahí en el versículo 26, por ahí, que habla por el lavamiento de la palabra, ¿no? Esa palabra lavamiento no solamente la usa aquí en Tito, sino también en Efesios, y se refiere a que la palabra es tan poderosa y el Espíritu obra a través de su palabra para que haya una regeneración en tu vida. Y por la renovación del Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en todos nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En cuáles cosas quiere que insista con firmeza? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Que había judaizantes ahí en Creta, o sea, los judaizantes no solamente había en Éfeso, sino también en Creta, y el día de hoy sigue habiendo judaizantes. Conozco hermanos que prefieren regresarse a la ley, prefieren regresarse a las costumbres y a las tradiciones porque se sienten salvos, y te lo vuelvo a repetir, se sienten salvos al hacer eso. Hermanos, no es por obras, no es por lo que podamos hacer, es por creer en Jesucristo. Y esa fe debe de ser manifestada en tu vida diaria. De nada sirve hacer costumbres y tradiciones si aún sigues viviendo en pecado, si aún sigues haciendo cosas malas que contradicen en lo que crees. Y tu conducta no va acorde a lo que hablas, a lo que piensas con respecto al Señor. ¿Ok? Entonces, porque son vanas y sin provecho. 10, al hombre que cause divisiones después de una otra amonestación. ¿Ok? Acuérdense también, esto lo vimos, Pablo es muy claro y el Señor Jesús en Mateo capítulo 18 lo vuelve a resaltar cuando dice que si tienes algo contra tu hermano, ve, habla con él. Después, si no entiende, toma 2 testigos y vuelve a hablar con él. Y si no entiende, entonces dilo a la iglesia y dice, y Pablo todavía añade, ¿no? Dice, el tal se ha entregado a Satanás, o sea, vuelvo. Esa palabra entregado a Satanás no es que el diablo lo vaya a torturar y lo vaya a lacerar, sino que el tal pues ya no sea considerado parte de la iglesia y que regrese pues a su vida en el mundo, y que tal vez ahí el Señor permita que el príncipe del mundo trate con él y que le vaya ahora sí que de una manera fea en la feria, y pueda reconsiderar y regrese arrepentido. Entonces ya ahí el tal se ha entregado a Satanás, ¿no? Entonces aquí vuelve a decir, ya lo amonestaste una, ya lo amonestaste 2, si ya no entendió, deséchalo. 11, sabiendo que el tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, esperanza de la vida eterna.
Entonces, Pablo es muy claro con estas indicaciones a Tito y le dice qué es lo que tiene que hacer y de qué se debe de cuidar. Seguimos, hermanos. Rápidamente, en sus comentarios finales, Pablo amonesta a Tito para que recordara a los creyentes que estaban bajo su cuidado las actitudes que debían tener hacia, uno, los gobernantes no salvos los gobernantes no salvos y a los no salvos en general, ¿ok? Dos, su condición anterior como incrédulos perdidos en su pecado. Tres, su salvación por gracia a través de Jesucristo, ¿ok? Cuatro, su testimonio justo ante el mundo no salvo. Y cinco, su responsabilidad de oponerse a los falsos maestros y a los miembros seducidos al interior de la iglesia. Rápidamente vemos estos 5 puntos para dar por terminada esta epístola. Los gobernantes no salvos y los no salvos en general. Dice que nos sujetemos, usa esa palabra sujétense, la sumisión a la autoridad de las escrituras, exige sumisión a las autoridades humanas como parte del testimonio de un cristiano. Eso viene en Romanos capítulo 13, que dice que las autoridades, toda autoridad ha sido impuesta por Dios, Dios lo permite, hermanos. Dios lo permite. De hecho, aquí en México hubo un caso con un presidente que Luis Donaldo Colosio. A mí me impresionó, ¿no? O sea, yo estaba muy chiquito cuando pasó eso de Colosio, pero a mí me impresionó, hermanos, quieras o no, pues por parte de Dios no estuvo, o sea, Dios, acuérdense, Dios tiene en él el poder de darnos vida y de quitárnoslas, y él sabe cuándo vamos a morir y de qué forma. Lamentablemente el Señor no quiso que este hombre llegara a ser presidente, porque todo apuntaba a que él iba a ser presidente, pero lamentablemente no. Señor, pero ¿por qué permitiste que este hombre fuera asesinado por manos crueles, malvadas y perversas? Porque Dios también le da lo que el pueblo merece. Y no me digas que México es un pueblo súper obediente, que no está ni en idolatría. Uy, no, deja, México no está ni en idolatría, ni hace cosas malas. No, o sea, Dios da a los gobernantes que el pueblo merece. Ahora, nosotros como su iglesia, pues tenemos que orar. De hecho, hay pasajes donde dice que oremos por la paz de las ciudades, de los estados donde estamos, que oremos por nuestros reyes, por nuestros gobernantes. Y Dios nos ha de guardar, así como guardó a aquel Israel de las plagas de Egipto, hermanos. Así nos ha de guardar ante toda esta situación. Creemos en ese Dios todopoderoso, sujetémonos a las autoridades, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Todos los hombres, los cristianos deben de ejemplificar estas virtudes piadosas en su trato con todos sus semejantes. La admoción o corrección se aplica en especial al trato con los creyentes. Es el uso de esta frase para hacer referencia a la humanidad en general, ¿ok? Particular a las personas que cruzan en nuestro camino. Antes que a todos y a cada uno de los seres humanos, respalda el hecho de que el significado es equivalente al de Tito 2:11. Entonces eso se refiere con todos los hombres, todo aquel que se cruce en tu camino, todo aquel que vea tu testimonio, con el que convives, con el que hablas, debes de estar bien. Pero no estés bien delante de los hombres, trata de estar bien delante de Dios, porque cuando estás bien delante de Dios, vas a estar bien delante de todos los hombres, porque Dios nos ve en todo tiempo, hermanos. Dos, su condición anterior como incrédulos perdidos en su pecado. Nosotros también, es una palabra que usa también Pablo ahí en esos pasajes. Nosotros también, no significa que todo creyente haya cometido todos los pecados listados aquí. O sea, a lo mejor tú dices, pues es que yo no cometí eso que decía el apóstol Pablo, sino más bien Pablo se refiere que antes de la salvación toda vida es caracterizada por esos pecados. O sea, aunque no hayas cometido algún pecado, pero eras pecador. Eras pecador y el pecado es pecado, aunque sea una mentirita blanca y chiquita,
Así un asesinato grande es pecado delante de Dios, es una falta a lo que Él ha mandado. Es pecado, hermanos. No, pues es que yo nunca fui adúltero, pero pues qué mentirotas te echabas, ¿no? O qué, o las borracheras que luego te pegabas, es pecado. Sea como sea, somos pecadores. Esta verdad debería ser humildes a los creyentes en su trato con los no salvos, incluidos aquellos que son inmorales o impíos en gran manera. Si no fuera por la gracia de Dios hacia los suyos, todos ellos serían malvados y estarían perdidos sin remedio. Hay notas o sobre todo ahí puedes ver 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 o 2 de Timoteo 2:25. Para otra lista de pecados también puedes encontrarlos en Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 32, 1 de Corintios capítulo 6, Gálatas 5, ¿no? Y Efesios capítulo 4. Ahí encuentran los listados que Pablo veía en las iglesias a las cuales él iba a predicar. Y vas a ver que esos listados, casi hermanos, son muy comunes, o sea, batallaban con las mismas cosas los hermanos. Y el día de hoy sigue batallando la iglesia con las mismas cosas. Ok, 3. Su salvación por gracia a través de Jesucristo. Se manifestó la bondad. Es una frase que usa en esos pasajes. Y dice, Pablo se refiere a Jesucristo, quien fue la encarnación de la bondad y el amor que aparecieron en forma humana. Cuando Juan nos habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en el verso 14 de ahí en Juan 1:14 nos dice, y ese verbo, ¿no? Se tomó forma de hombre, se encarnó. Es el verbo encarnado. Jesucristo es tanto la bondad, el amor, como hace rato lo leíamos, la gracia de Dios que se encarnó, que se hizo en forma humana para todos nosotros. No por obras, hermanos, volvemos. Ahí está el pasaje en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, la cita. La salvación nunca ha sido por obras y no será por obras. Hermano, pero en Santiago dice que tenemos que tener obras. Vuelvo a repetir, la cuestión de las obras, hermanos, solamente es fruto de esa fe que tú tienes, de esa fidelidad que tú tienes a Dios. Las obras solamente van a ser el resultado de tu fe, de tu vida que quieres tener bien delante de Dios y de los hombres. Por su misericordia, ¿ok? No es por las obras, sino por la misericordia de Dios, el lavamiento de la regeneración. Vienen algunos pasajes. La salvación trae a los creyentes limpieza divina del pecado y el regalo de una vida nueva, generada por el Espíritu, investida de poder por el Espíritu y protegida por el Espíritu como hijos propios y herederos de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Cuando tú eres una criatura nueva, cuando tú has nacido de nuevo y dejas esa antigua naturaleza pecaminosa y empiezas con tu nueva naturaleza como hijo de Dios, como una nueva criatura en Cristo Jesús, tratando de agradar a su Padre. La renovación en el Espíritu Santo, Él es el agente de la regeneración. ¿Quién es el que hace esa obra de regeneración en nosotros? El Espíritu Santo a través de las Escrituras. En Juan capítulo 3, versículo 5 me parece que dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Volvemos. ¿Qué significa esa palabra agua? La palabra es la palabra de Dios. Si tú no naces o no naces a través de la palabra de Dios, a través de esa comunión que tú tienes, entonces, hermanos, muy difícil vas a poder testificar que has nacido del Espíritu. Porque es a través de la relación con Dios, a través de el leer las Escrituras, el llevarlas a la práctica, el que Dios empieza a hacer esa obra en nosotros. ¿Ok? No basta con una simple oración de fe, hermanos. Tenemos que tener esa comunión con nuestro Padre para que podamos nacer de nuevos, para que conozcamos quién es Jesucristo y qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque conozco a muchos que emocionalmente se consideran hijos de Dios,
pero les dices, no, y tu Biblia, brother, la estás leyendo, tu Biblia, la Biblia es fundamental para el nuevo nacimiento. Abundantemente, tan pronto no son salvos los creyentes, el Espíritu de Cristo los bendice de forma inmensurable. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, ¿no? De hecho, te digo una cosa, hasta Dios te da, puedes alcanzar a ver, de verdad, puedes alcanzar a, te da una perspectiva aún de bendiciones tan vitales como lo es la vida, el simple hecho de respirar, de poderte levantar de tu cama, de seguir adelante, aún esas cosas te percatas que Dios te da grandes bendiciones. Aquellas bendiciones que tú pasabas por insignificantes, las volteas a ver ahora con estos lentes, con esta nueva cosmovisión que nos da la palabra de Dios, y empiezas a valorar las cosas insignificantes a veces de la vida. De verdad, hermanos. Y ves que son en realidad grandes bendiciones que Dios nos da por su misericordia, por su gracia. Justificados. La verdad central de la salvación es la justificación por la fe. Vuelvo a repetir, la verdad central. Esa es una verdad que, o sea, no puedes quitarla. Y es algo que dentro de la sana doctrina del Evangelio viene como tal. Quien diga que no somos justificados por la fe, cuidado con esas personas. No, por la fe no eres justificado, tienes que ser justificado por otras cosas. Por eso les digo, los judíos se justificaban a través de las obras, a través de lo ceremonial. Y ese era el gran conflicto que había en la antigüedad y aún que sigue habiendo el día de hoy, hermanos. La verdad central de la salvación, hermanos, apréndete esto, es la justificación solo y simplemente por la fe. Si un pecador se arrepiente y deposita su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo, le imputa la justicia de Cristo, o sea, le hace, en pocas palabras, ya no eres tú, te estás vistiendo de Cristo Jesús, ¿ok? Y de la vida eterna por virtud de la muerte sustituta de Cristo como el castigo pagado por la iniquidad de ese pecador. Y tenemos versículos que lo respaldan y como lo puedes ver ahí, Romanos nos da una cátedra acerca de la justificación por la fe, solo por fe en Cristo Jesús. En Gálatas también viene y en Filipenses. Eso lo puedes encontrar, hermanos. Ahí están esos pasajes, ahí están esos versículos. Vámonos con el punto 4 rápidamente. Su testimonio justo antes del mundo no salvo. Palabra fiel. ¿Qué significa esa palabra fiel? Una frase única y exclusiva de las epístolas pastorales. Esto viene en las epístolas pastorales, tanto en 1 Timoteo como en 2 Timoteo y en Tito. Sirve para anunciar una declaración que resume doctrinas vitales, útiles a los hombres. Es otra palabra clave dentro de estos pasajes, del pasaje 8, es decir, para el fin del evangelismo. Aquí también los hombres es una referencia general a aquellos que se responden por el testimonio santo al evangelio. ¿Ok? 5, último punto. Su responsabilidad de oponerse a los falsos maestros y los miembros sediciosos al interior de la iglesia. Cuestiones necias. Pablo advierte de nuevo acerca de no involucrarse en las discusiones insensatas con los incontables falsos maestros que puluaban en Creta, ¿no? Así como en Éfeso, en Creta había falsos maestros, especial los judaizantes, que insistían en que un cristiano debía ser obediente a la ley mosaica. Una opinión torcida de que asaltaba la doctrina de justificación por la gracia y que a diferencia de la vida santa que es buena y provechosa, solo produce cosas vanas y sin provecho, hermanos. Ese tema hasta el día de hoy sigue habiéndolo. De verdad, hermanos, de verdad. Veamos cómo Pablo le decía tanto a Tito como a Timoteo, cuidado con los judaizantes, cuidado con esa gente.
que cree que por querer más conocimiento empieza a entrar en otras cosas. No, hermanos. No solamente queramos tener ese conocimiento, pero hacia Cristo Jesús, hacia la persona de nuestro Salvador. Y ver y reflejar ese conocimiento en nuestro comportamiento hacia con los demás también. En fe, en amor. El método bíblico de evangelización es la proclamación de la verdad, no la argumentación del error. Vuelvo a repetir esta frase. El método bíblico de evangelización es la proclamación de la verdad. Nosotros estamos llamados a proclamar la verdad, no la argumentación del error. No venimos a señalarla a la gente. Nosotros tenemos que proclamar la verdad. Ya es del Espíritu Santo, de su palabra, de la predicación, el hecho de que haya el Espíritu redarguya en los corazones de aquellos hombres que son pecadores, que no tienen a Cristo, y entonces ellos ven sus errores por sí solos, hermanos. Pero nuestra responsabilidad es la proclamación de la verdad. ¿Ok? Tito capítulo 3, del 1 al 11, en pocas palabras, se resume que todas estas cosas son esenciales para el evangelismo eficaz, hermanos. Todo lo que menciona el capítulo 3, todas estas cosas son esenciales. Si no las cumples, si no las tienes, si estás viendo que hay una situación o que no se están llevando a cabo, no va a haber un evangelismo eficaz. El método bíblico de evangelización es la proclamación de la verdad, no la argumentación del error. Volvemos. Y por último, del 12 al 15, se despide Pablo, ¿no? Y dice el verso el 12, cuando envíe a Artemas o a Tíquico apresuradamente a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están contigo, todos los que están conmigo, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, y la gracia sea con todos nosotros. Hermanos, en la clase de la introducción a segunda de Timoteo, ahí explico que Pablo muy probablemente fue encarcelado 2 veces. Una, estuvo en una casa custodiada, obvio, por la guardia romana, pero tenía visitas. Y cuando escribe esta carta a Tito, pues obvio ya había salido de su primer encarcelamiento, ya era libre y estaba con algunos hermanos, y por eso esta carta a Tito termina de esta forma, diciéndole o dándole instrucciones acerca de gente que mandase él para con Pablo, y que Pablo le iba a mandar de refuerzo. Y de hecho ahí en el versículo 15 dice, a todos los que están conmigo te saludan. O sea, Pablo estaba con hermanos en ese momento, pero cuando tú lees segunda de Timoteo y ves que Pablo, ese ambiente ya había cambiado, esa situación de la vida de Pablo ya había cambiado en segunda de Timoteo. De hecho, Pablo solamente estaba con Lucas, y muchos de los hermanos estaban huyendo de la persecución de Nerón hacia los cristianos. Pablo estaba solo en segunda de Timoteo. Por eso podemos notar que hay una diferencia de años, hay una diferencia en cuestión a cuando se mandaron las cartas. Vuelvo a repetir, primera de Timoteo y Tito son cartas contemporáneas que se escribieron tal vez en el mismo lapso de tiempo, y segunda de Timoteo es una carta después de estas. Artemas, nada más se sabe de este hombre, nada más se sabe de este hombre fuera, o sea, ya no hay más información, solo de la obvia confianza que Pablo tenía en él. Tíquico, este amado hermano y fiel ministro, viene también mencionado en Colosenses, acompañó a Pablo de Corintio a Asia Menor, llevó la carta del apóstol a las iglesias de Colosas, y quizás también su carta a los Efesios. Nicópolis, ¿ok? El nombre significa ciudad de victoria, y esta puede ser solo una de las 9 ciudades diferentes que fueron nombradas así
debido a batallas militares decisivas que se habían ganado en ellas en su alrededores. Es probable que esta Nicópolis en particular estuviera ubicada en el sur de Grecia, sobre la costa oeste de Acaya, que era un buen lugar para pasar el invierno. A eso se refería Pablo, ¿ok? Apolos, oriundo de Alejandría, fue un maestro con un gran conocimiento de las escrituras que se convirtió a Cristo después de familiarizarse nada más que con la enseñanza de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, damos por terminada la epístola a Tito, la cual fue enviada a Creta, a esa isla que está ahí, es una isla grande. De hecho, en la clase anterior podemos ver un mapa acerca de dónde se encuentra esa isla y cómo eran los cretenses, que de hecho el mismo conciudadano, su mismo paisano, ese poeta al cual Pablo usó sus frases, decía que eran unas bestias, glotones y flojos. Entonces, hermanos, podemos ver que Tito se encontraba en medio de una sociedad cretense decaída, una sociedad cretense que la verdad, pues observaba mucho el testimonio, y al estar en una isla ellos Tito tenía que dar testimonio a los hermanos, a los líderes, y los líderes dar testimonio a la iglesia, y la iglesia dar testimonio a toda esa sociedad corrompida. El día de hoy, hermanos, al parecer nos encontramos en una Creta, también nosotros, y tenemos que dar testimonios a los que están a nuestro alrededor. Hermanos, les agradezco el que hayan estado en esta clase. Gracias, hermanos. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay algo que quieran aportar para la clase, lo pueden hacer adelante. Entonces vimos lo que fue Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y estamos terminando de ver lo que es Tito.